de la ciudad en sus dos posibles versiones de lirismo o prosaísmo. El hombre vive normalmente en ciudades, pero la palabra ciudad, en su sentido más amplio, permite naturalmente una gran variedad de formas y varía profundamente según los países y según las épocas. Hay por lo pronto un problema que es la magnitud de las ciudades. La magnitud que también tiene un carácter histórico. Ustedes piensen, por ejemplo, que la gran ciudad, por excelencia, ha sido durante mucho tiempo Londres. Londres tenía, a fines del siglo XVIII, 1 millón de habitantes. Era una inmensa ciudad. Hoy, evidentemente, 1 millón de habitantes nos parece una ciudad, no digo pequeña, pero una ciudad muy moderada. Ahora las ciudades, muchas son enormes, han crecido. Madrid tenía, cuando yo era joven, 1 millón de habitantes. Ahora tiene casi 4. Además, las ciudades tienen una dilatación un poco fuera de sí mismas. Lo que eran pueblos quedan en continuidad, quedan anexionados a las ciudades propiamente dichas, forman parte de la misma ciudad. Hay ese concepto reciente, ese concepto nuevo de conurbación, en que hay naturalmente pues todo un grupo de antiguas ciudades. Piensen ustedes que en Londres, por ejemplo, hay las partes de la ciudad que conservan sus nombres y hay placas que los recuerdan. Evidentemente es una ciudad única hoy, pero originariamente no lo era así. El crecimiento en otros continentes es todavía más asombroso. Yo recuerdo muy bien mi primera visión de Lima, de Bogotá, de Santiago de Chile. Eran ciudades del orden del 1 millón de habitantes. Ahora ya ni se sabe. 6, 8. De México ya ni se tiene idea. Se habla de 18 millones, se habla de 20 millones. Creo que nadie lo sabe, porque no hay censos y no sé. Igualmente ocurre en otros lugares, en el Cairo, en ciudades indias. Como ven ustedes, por tanto, el concepto de gran ciudad no quiere decir lo mismo que hace 2 siglos, o que hace 1 siglo, o que hace incluso 50 años. Por otra parte, hay las ciudades pequeñas. Las ciudades pequeñas pueden ser relativamente pequeñas o resueltamente pequeñas. En España se ha empleado la palabra pueblo. Los pueblos. Los pueblos solían ser pequeños, excepto en Andalucía, en que se seguían llamando pueblos por inercia, porque no eran las capitales de provincia, pero evidentemente hay esos pueblos, son ciudades, incluso son grandes ciudades, es frecuente. La estructura del pequeño pueblo persiste en otras partes de España y en otros lugares fuera de España. Incluso hay una especie de atomización que se da sobre todo en Galicia, en el País Vasco, la aldea, el caserío, son unidades muy pequeñas. Y hay las ciudades, diríamos, intermedias. Las ciudades que tienen cientos de miles de habitantes, que pueden llegar ahora incluso al 1 millón, y que representan una forma intermedia entre el pueblo o la pequeña ciudad y la gran ciudad, la gran urbe, que tiene caracteres distintos. Y naturalmente vivir en ellas es muy distinto. Ustedes piensen en el pueblo. El pueblo tiene un carácter nuevo, un carácter distinto, que es interindividual. La convivencia es interindividual. En los pueblos se conocen todos. Es el hecho. Por tanto, no hay, diríamos, lo social como tal, lo colectivo. Los vecinos se conocen. Uno sale a la calle y conoce a la gente y es conocido por ella. Es una manera de vivir naturalmente muy diversa de la gran ciudad en la cual, en definitiva, se vive en una masa anónima. Uno conoce, claro está, a unas cuantas personas. Por ejemplo, ya en Madrid, por ejemplo, es evidente que
El que vive en Madrid conoce a un cierto número de personas, conoce incluso a bastantes personas, pero son evidentemente una mínima fracción. Está entre desconocidos. Circula por las calles y es desconocido. Es decir, tiene una relación, diríamos, anónima, es una muchedumbre solitaria, como el famoso libro de Lonely Crowd, la muchedumbre solitaria. Es una buena definición de la gran ciudad. En la ciudad intermedia el conocimiento es limitado, no se conoce a todo el mundo, por supuesto, pero se conoce a mucha gente. Por ejemplo, en el dentro del barrio hay una estructura que eso se produce en las grandes ciudades. En las grandes ciudades la gente vive en un cierto barrio. Hay hechos de transformación social. Por ejemplo, ustedes piensen, yo no he vivido en el siglo XV, ni siquiera en el XIX, pero cuando yo era joven había un solo banco. Cada banco era un solo banco, no era la central, era el único banco, y estaban todos en la calle de Alcalá. Ahí estaban todos. En un trozo pequeño de la calle de Alcalá estaban todos los bancos. Ahora hay un banco en cada esquina. Es raro que uno no tenga 4 o 5 bancos distintos a 50 metros de la casa donde se vive. Y son bancos que naturalmente han multiplicado, son muchísimos. Y por ejemplo está todo lleno de bancos locales de otros lugares, naturalmente. Por tanto, la relación del individuo con el banco es completamente distinta de la que había antes. Antes que iba al banco, al único banco, a cada uno de los pocos bancos que había, iba a la calle de Alcalá, a 200 metros o 500 metros, estaban todos. Es decir, la gente ahora vive en cierto modo confinada al barrio, con lo cual la gran ciudad se fragmenta. Y se vive dentro de un barrio y ahí se tienen las tiendas, los conocimientos, la gente procura ir al cine de barrio, hay una farmacia cerca, etc. Es una estructura que recrea, diríamos, casi el pueblo en la enorme ciudad. Hay un problema naturalmente de comunicaciones difíciles, tardías, que se invierte mucho tiempo en desplazarse en la gran ciudad. Como ven ustedes, las estructuras son diferentes. Y en la ciudad intermedia hay una especie de convivencia parcial. En la ciudad entera es familiar, se conoce a bastantes personas del mismo nivel o del mismo barrio. Es más fácil que haya una especie de identificación con la ciudad. Es más probable que uno diga mi ciudad. Como ven ustedes, son formas que no estoy tocando más que el problema de la magnitud, pero es algo que es sumamente decisivo. En la ciudad grande es difícil esa identificación, esa asimilación de la ciudad, y es posible, es bastante frecuente que la persona se encuentre en cierto modo solitaria, aislada. Claro, lo cual quiere decir algo muy importante, que es que en la gran ciudad se requiere mayor imaginación. En la ciudad pequeña o relativamente grande, pero no mucho, la percepción es muy importante. Es decir, se ven las cosas, se abarca la ciudad, se la conoce físicamente, se transita por las mismas calles, se conoce a un número bastante grande de personas, no se sabe quiénes son, pero se las ha visto pasar, tienen una vaga impresión, hay una especie de convivencia diluida, diríamos, con un número bastante grande de personas. En la gran ciudad hace falta más imaginación. La percepción no basta, hace falta imaginar. En cambio, es un repertorio de posibilidades enorme. Por lo pronto, en una gran ciudad caben muy diversos tipos de vida. Esto es capital. En las ciudades menores, en definitiva, los modelos de vida, los tipos de vida son limitados y son conocidos en general, ya previstos. En la gran ciudad, no. En la gran ciudad caben innumerables trayectorias vitales. Pero naturalmente hay que imaginarlas. Imaginarlas y luego, en la medida de lo posible, realizarlas, que esto es naturalmente variable.
Pero evidentemente esto supone un ejercicio de imaginación. Es posible, en tanto, y esto es una cosa valiosa, es posible, más probable, más fácil, una cierta actitud creadora. Ustedes piensen, por ejemplo, en la literatura que han suscitado las grandes ciudades. Piensen, por ejemplo, en lo que ha significado París o Londres. Hay, por ejemplo, una inmensa literatura enormemente rica que ha sido nacida, originada en París o en Londres y se ha desarrollado en estas ciudades. Cuando uno está en ellas, por ejemplo, un extranjero está en ellas, recorre barrios y naturalmente le evocan a uno en un periodo más o menos largo, a veces muy largo, puede llegar hasta el siglo XVI o XVII. En todo caso, el XVIII y el XIX están enormemente presentes. Uno pasea por París o pasea por Londres y está paseando por libros, por poetas, por dramaturgos, por novelistas en general. Esto no ocurre, sino en algunas, en ciudades pequeñas a veces sí hay una identificación literaria o artística, pero es con algún particular autor. Justamente ahí hay una posibilidad de un lirismo no difuso, sino definido, muy concreto. Es evidente que el que está en Soria, por ejemplo, piensa en Machado. Es imposible estar en Soria y no pensar en Machado, o en Gerardo Diego, o incluso, hace falta un poco más de conocimiento, en Bécquer. Es evidente que el que está en Córdoba, pues aparte de las evocaciones propiamente históricas, o lo asocia, claro, está a Valera. Evidentemente está allí próximo también Valera o el Duque de Rivas, como es. Pero en cambio en las grandes ciudades, en Madrid, para una época reciente, en Madrid, por una parte, hay las evocaciones del siglo de oro, especialmente del siglo XVII, por ejemplo, el teatro del siglo XVII, pero luego ya también el XVIII también, y principalmente el XIX y el XX, que están saturados de referencias, en grado menor que París o Londres, no nos engañemos. Esto, en cambio, no ocurre en otros países. Por ejemplo, piensen ustedes en lo que ocurre con Italia o con Alemania, que no tienen o no han tenido, en definitiva, un centro. No han tenido una gran ciudad absorbente. Es evidente que estaba todo fragmentado. Las tradiciones, las evocaciones, las figuras ligadas a las ciudades son a muchas ciudades, a varias ciudades. Lo mismo ocurre en Alemania que en Italia. Y por tanto, este tipo de evocación, ese tipo, diríamos, de imaginación añadida que permite ese lirismo, que les da un valor especial, está repartido, está dividido en muchas ciudades, en un grado que no existe. En cambio, hay una especie como de imperialismo de las grandes ciudades, de París y Londres sobre todo, que han ejercido, París todavía con una actitud mucho más de centralización, todavía más aún que Londres, pero Londres por su magnitud y por ser el centro del imperio durante mucho tiempo. Ven ustedes, por tanto, cómo hay la magnitud influye enormemente y claro está, hay todos los problemas de que las ciudades sean o no transitables, que sean comunicables. Nosotros nos quejamos naturalmente de la técnica actual, que es pesada, de los medios de comunicación, actualmente de la densidad del automóvil que nos impide casi vivir en las ciudades, pero ustedes piensen que con una economía y con una técnica primitivas, las grandes ciudades serían simplemente inhabitables. Ustedes imaginen que en una ciudad grande de varios millones de habitantes no existiera la técnica, los medios de comunicación, los servicios públicos, sería casi imposible vivir en ellas. De modo que aquello de que nos quejamos es lo que al mismo tiempo hace habitables, hace vivideras las ciudades. Pero en definitiva, lo que da un carácter, diríamos, de lirismo a las ciudades, al vivir en ellas, es el verlas como proyecto. Los proyectos vitales que se realizan en ellas. Unos proyectos que en algunos casos son, diríamos, cotidianos, son limitados en número. Pero piensen ustedes el sabor que tiene la vida en una pequeña ciudad o en un pueblo. Hay una vida accesible, una vida realmente humanizada, personal,
en la cual cada uno se aloja en la parcela de espacio que ocupa la vida familiar, la vida personal, y evidentemente ahí cabe una vida hecha, diríamos, de sentido. Es más fácil encontrar sentido a la vida en esas pequeñas ciudades. En cambio, en la gran ciudad es posible, es más probable tener una impresión de confinamiento, de aislamiento, de encontrarse con algo impersonal, algo que es monótono. La cual es muy fácil, por ejemplo, hay un problema actualmente que hay que tener en cuenta, el número enorme de personas que viven solas. Yo leí hace poco tiempo que en París el 50% de la población estaba compuesta de personas que vivían solas. Me parecía inverosímil, pero me hicieron reflexionar que si se toma París en conjunto, no puede ser así, la ciudad entera. Pero si se trata del París tradicional, el París central, el París antiguo, sí, es posible, porque en otros barrios hay mucha gente joven, con niños, esto va a cambiar dentro de poco también, pero bueno. En cambio, en el París central hay muchos viejos que viven solos, sin ninguna compañía, incluso un poco aislados, cerrados, porque tienen temor a salir, porque no se atreven a salir de casa. Es decir, esa situación de soledad que me parecía inverosímil aplicada al 50%, no respondo, no me fío mucho de los números, pero tiene una cierta verosimilitud. Y entonces eso evidentemente da una impresión de confinamiento, de vivir encerrado en la enorme ciudad, encerrado entre la multitud, en una actitud y una situación de prosaísmo. Como ven ustedes, el problema del prosaísmo o el lirismo en las ciudades depende de dos factores, de cómo es la ciudad y de cómo es el individuo, de cómo es la persona que vive en ellas y qué actitud tiene. Había hablado antes de la imaginación, del grado de imaginación, de la capacidad de proyecto. Si no se tienen proyectos, si se deja uno vivir de un modo pasivo, arrastrado por las formas dominantes, sin imaginar nada nuevo, nada personal, entonces evidentemente el prosaísmo es totalmente inevitable. Y esto hace que se produzcan fenómenos como ese fenómeno tan inquietante de la proletarización. Ustedes piensen que la palabra proletario, puesta en circulación, es una palabra naturalmente romana, de origen muy antiguo, que quería decir que tenía hijos, en general bastantes hijos. Pero la palabra proletario se emplea especialmente por influencia del marxismo. En general se llama proletario al trabajador asalariado. El concepto de salario unido al trabajo es una fijación desde comienzos, de mediados del siglo XIX. Pero yo entiendo que la proletarización es el descontento de la condición. Yo distingo siempre, y creo que es una distinción que introduje hace mucho tiempo en mi pensamiento sociológico, la distinción entre condición y situación. Son dos conceptos completamente distintos y de enorme diferencia de importancia. La situación es cómo le va a uno. Uno puede estar en mala situación o en buena situación. La condición es lo que uno es. Uno puede tener descontento de la situación. A uno le puede ir mal. Le puede ir mal en su profesión o en su manera de vivir o en su pretensión personal. Yo digo, por ejemplo, piensen ustedes, el hombre a quien no le hacen caso a las mujeres, pues tiene una situación lamentable y está muy descontento de ella. ¿Por qué? Porque precisamente se siente adherido a su condición de varón. Por eso le importa, por eso le afecta el que las mujeres no le hagan caso. Pero cuando hay un descontento de la condición, hay un descontento de lo que uno es, esto es el sentido verdadero de la palabra proletarización. Ustedes piensen, por ejemplo, que los hombres del pueblo de Europa del siglo hasta el finales del siglo XVIII ni se llamaban ni se sentían proletarios. Eran la plebe, eran el pueblo y estaban encantados, en España sobre todo, encantados de lo que eran. Creían que estaban mucho mejor y eran superiores a los usías,
como llamaban a las clases superiores. De su situación no estaban contentos. ¿Qué iban a estar contentos? Trabajaban mucho, ganaban poco, vivían mal, tenían que pagar impuestos, yo qué sé. Hubieran querido vivir como las clases superiores, pero sin perder su estilo de vida, sin perder sus costumbres, su gracia, su garbo. Y eso es lo que produjo el fenómeno tan característico del siglo XVIII, del plebeyismo, de la imitación de las clases superiores que imitan a las inferiores. Es lo contrario del esnovismo, justamente el fenómeno contrario. La aristocracia incluso imitaba a los majos y a las majas, a los chisperos. Después, evidentemente, diríamos a los chulos, de una forma derivada e inferior. Esto es interesante. Pues bien, en las grandes ciudades precisamente se engendra ese tipo humano del hombre descontento de su condición. Esa es la proletarización. Y ese fenómeno se puede extender a muchas clases. Puede haber, por ejemplo, la proletarización del clero, de los militares, hasta de los aristócratas, que sí pueden sentir descontentos de su condición, no saber cómo son. Por ejemplo, hace mucho tiempo que en el mundo es muy difícil ser duque. El conde duque de Olivares o el duque de Feria, sabían lo que eran. Ahora es difícil ser duque. ¿Cómo es un duque? ¿Es como los demás? Pues no está bien. Es algo distinto. ¿Y cómo? Y no se lleva. Es muy difícil. ¿Cómo se han sentido los militares o los curas? Hay épocas de proletarización que no tiene que ver con los niveles sociales. Se puede producir en niveles económicamente o socialmente más altos. Y esto evidentemente produce una actitud de prosaísmo, de un profundo descontento. El descontento de la situación no es grave, porque sigue uno contento de lo que es y además puede cambiar de situación. No olviden ustedes que uno de los grandes fenómenos de la época contemporánea ha sido la habilidad de las clases sociales. Es decir, antes eran fijas. El que, no digamos en una sociedad estamental, pero incluso en las sociedades más próximas, cada uno estaba confinado a una clase social. Ahora se sube y se baja, en parte por el factor económico, que es muy importante, y en definitiva hay una inestabilidad, una movilidad del individuo en las clases sociales, lo cual naturalmente es sumamente importante, para bien o para mal. Depende, claro está, de la actitud, depende de los proyectos, depende, una vez más, de la imaginación, que es un factor capital. Como ven ustedes, por tanto, la ciudad se puede sentir como proyecto, como posibilidad, como ámbito de apertura en el cual uno puede imaginar y realizar su vida, con mayor o menor margen, con una dosis mayor o menor, diríamos, de entusiasmo, de imaginación, repito, de lirismo, o bien como un confinamiento. Uno se encuentra como una especie de abeja en un enjambre o una hormiga en un hormiguero, traído y llevado por la presión social enorme, por la magnitud, por los usos imperativos. No olviden ustedes, por ejemplo, que el hombre tiene actualmente muchas libertades, y hablamos de las libertades todo el tiempo, pero realmente hay muchas libertades. No sé, el hombre puede, sí, decir unas cosas u otras, decirlas dónde. La expresión, bueno, antes se entendía por tener libertad en la época romántica, poder hablar en los cafés y hacer discursos en los cafés. Ahora, si no se tiene un tiempo suficiente en la televisión, no se tiene libertad de expresión, por ejemplo. Es evidentemente, hay un margen completamente distinto. Pero el hombre actual está sujeto a regulaciones. No se puede cruzar la calle más que por el paso cebra y con el semáforo en verde. Antes la gente cruzaba la calle por donde podía, por donde quería. Hay que declarar lo que se gana y lo que se gasta y hacer unas declaraciones que a lo único que se parecen es a los manuales de confesores del siglo XVII. ¿Y cuántas veces? Que preguntaban, ¿has cometido usted tal pecado? ¿Y cuántas veces? Pues ahora hay que declarar todo eso. Antes la gente tenía dinero o no lo tenía, y si alguien le preguntaba, diría, ¿y a usted qué le importa?
ahora le importa. A lo mejor no importa a nadie las creencias. Antes era peligroso no tener las creencias dominantes en una sociedad. Le iba a uno en ello la cabeza, tal vez. Ahora no, eso no importa. Así sí, pero claro, el dinero sí importa mucho, y lo que se gana y lo que se gasta. Y ustedes piensen, por ejemplo, nos parece bien en definitiva, pero ahora todos los estados obligan, por ejemplo, a mandar a los niños a la escuela. Uno puede decir, oiga, ¿y si yo quiero que mis hijos no sepan leer? Si yo prefiero que no sepan leer. Ah, no, pues no tiene usted que mandarlos a la escuela. Hay una enorme cantidad de presiones sociales, de reglas, de normas que hay que cumplir. Yo creo que un hombre del siglo XVI o del siglo XVII se hubiera sentido ahogado en el más libre de los países actuales por el cúmulo de regulaciones y de presiones que tiene. Y como ven ustedes, hay que darse cuenta, lo cual evidentemente engendra un cierto prosaísmo de la vida, una constricción, una falta de espontaneidad. Piensen ustedes en cualquier día de su vida la cantidad de regulaciones externas impuestas a las cuales tenemos que someternos todo el tiempo. Cosa que no ocurría en otras épocas, en las cuales otras libertades no había, por ejemplo la de votar, bueno. Pero claro, se vota una vez cada 4 años, pero en cambio se someten a las operaciones 20 veces cada día. Al fin y al cabo, si hacemos cuentas vitales, no políticas ni jurídicas, sino vitales, no sé, en definitiva, ¿en qué quedamos? Ven ustedes que esto es sumamente importante. Pero hay otro aspecto que también habría que tocar, que es las ciudades, porque eso afecta directamente al problema del lirismo o del prosaísmo. No olviden ustedes el problema de la belleza arquitectónica y la belleza urbana. Hay un hecho, es que todo lo que encontramos, todas las reproducciones que encontramos de ciudades antiguas, en cuadros, en grabados, en dibujos, en relatos, se caracteriza por la belleza. Todas las ciudades que vemos retratadas, reflejadas, conservadas, son bellísimas. Y compuestas en gran parte de edificios, algunos maravillosos, espléndidos, de la belleza altísima. Los otros no, los modestos, son también bellos. Los pueblos, incluso los pueblos pequeños, suelen ser muy bellos, con casas modestas, pequeñas, de materiales no suntuosos, pero con estilo. Esto es capital. El hombre ha vivido en las ciudades rodeado de belleza, de armonía. Actualmente la cosa cambia. Hasta mediados del siglo XIX ha predominado enormemente la belleza en las ciudades y en sus partes, en sus edificios. Desde entonces, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX, la cosa cambia. Y después se ha producido un desarrollo enorme por una parte del abandono de la belleza y por otra parte del cultivo de lo feo, del feísmo. Son dos factores distintos. Hay por una parte el desinterés por la belleza. Ha habido una obsesión, diríamos, utilitaria, como si no fuera útil la belleza, como si no fuera capital el vivir en un ambiente de belleza. Si donde se ponen los ojos descansan o se deleitan y se imagina algo y se proyecta una vida con sentido. En los otros casos no, hay una especie de presión plomiza, de prosaísmo que se cierne sobre gran parte de los habitantes. Piensen, por ejemplo, ustedes en un hecho, hay ciudades bellísimas, ciudades que han sido bellísimas durante toda la historia. A veces hay ciudades medievales, hay ciudades que son mucho más antiguas, son romanas o hasta prerromanas y de gran belleza. Esas ciudades han crecido, se han desarrollado. Gran parte de estas ciudades se han construido en este siglo. Por lo pronto no se parecen nada a las ciudades originarias. Ustedes toman una ciudad
antigua, una ciudad que ha empezado hace 2000 años, o 500, o 300, y ven ustedes cómo hay un cambio. Los barrios, las casas han ido cruzando diferentes estilos, pero en continuidad y dentro de cada estilo, dentro de estilos. Y por tanto, las ciudades conservan una personalidad a lo largo de los siglos. En los últimos años, los últimos decenios, empezando ya el siglo pasado, pero sobre todo enormemente en este, hay la pérdida del estilo. Si uno se encuentra en los barrios nuevos de una ciudad de cualquier parte, no sabe dónde está. ¿Dónde está? Si no sabe el camino, si lo han llevado con los ojos vendados, si lo ponen a uno en esto, no sabe. No sabe si está en Sevilla, si está en Córdoba, si está en La Coruña o si está en Caracas. Porque podría ser también. Lo cual, naturalmente, es desolador. Yo lo encuentro profundamente desolador. Ha habido una especie de... Esto ha dominado en la arquitectura y en el urbanismo un desdén o incluso un odio a todo lo ornamental. Bueno, es curioso que la humanidad haya cultivado lo ornamental, el adorno, desde la más remota antigüedad, desde Babilonia o Egipto, hasta hace 4 días, con el resultado que encontramos. Y esto ha producido evidentemente como una especie de oleada de prosaísmo, de confinamiento, de monotonía, de falta de imaginación. Es curioso porque además las construcciones de los barrios nuevos de todas las ciudades se parecen enormemente. Se parecen enormemente en gran parte porque son ideas abstractas. En otras épocas, los arquitectos, que solían ser maestros de obras, la mayor parte no eran más que maestros de obras, cuando iban a hacer una casa contaban con 2 cosas. Contaban con los materiales del lugar, los materiales que se encontraban en las proximidades, que podían ser piedra, podían ser ladrillo, podían ser un tipo de piedra, o tal vez mármol, o lo que fuera. Y, por otra parte, en las ciudades, la casa de al lado y la casa de enfrente, que se tenían en cuenta y que condicionaban. Ahora es muy frecuente que el que hace casas utilice una revista que ha recibido de Finlandia, muy sabia y muy científica, y hace una casa que a lo mejor está muy bien en Helsinki, pero en Córdoba es un horror. Esto es muy posible. Y esto es un fenómeno constante. Hay una pequeña historia de un escritor español del siglo pasado, vivió todavía al principio de este siglo, don Mariano Pardo de Figueroa, que firmaba el doctor Tebusem, hombre muy refinado y muy culto, que vivía en Medina Sidonia. Tenía una casa en Medina Sidonia. Y hubo un momento en que quiso pintarla, quería pintarla de nuevo, y entonces mandó recado al dueño de la casa de enfrente para preguntarle de qué color le gustaba. Porque el que iba a ver su casa era el vecino de enfrente. Naturalmente, es de un refinamiento, de una civilización que a mí me conmueve. Claro, él iba a ver su casa relativamente al entrar o salir, pero el señor de la casa de enfrente la iba a ver todo el tiempo. Y le preguntó de qué color le gustaba. Bueno, pues esta es la cuestión. Los que hacen casas frecuentemente no tienen en cuenta la casa de al lado, la casa de enfrente, el barrio en que están. Ahora estamos descubriendo, por ejemplo, en Madrid, se está lavando la cara a muchas casas relativamente antiguas, casas de hace un siglo y medio, que no son nada de particular, no son extraordinarias, no son maravillas, pero tienen estilo. Y tan pronto como les lavan la cara y las restauran un poco, quedan preciosas. Quedan preciosas y qué bien están, qué barrios tan bonitos. ¿Por qué eran bonitos? Porque tenían estilo, porque correspondían a una forma de vida determinada, porque uno puede ver qué tipos de vidas había, qué tipos de almas habitaban aquellas casas y imaginaban sus vidas de esa forma. Como ven ustedes, este es un aspecto de enorme importancia, porque afecta a todos. Hay cosas que afectan a todos los hombres. Dónde se vive y por tanto cómo uno puede proyectar su vida.
No olviden ustedes, por ejemplo, que hay un hecho, hay otro hecho enorme. El mundo se ha compuesto, hasta hace muy poco tiempo, se ha compuesto principalmente de labradores, de agricultores. La inmensa, no digamos en otros continentes, en que las poblaciones son casi íntegramente de labradores, pero en Europa y en América eran poblaciones compuestas muy principalmente de labradores. Lo cual significaba, aparte de un problema económico, es evidente que ahora las máquinas, por ejemplo, las máquinas agrícolas, necesitan mucha menos mano de obra humana. O es evidente que entre secar con una hoz a pleno sol en Castilla o en Andalucía, o usar una máquina cosechadora que hace todo, o trillar en una era con un trillo con pedernales que cruzan y cruzan y recruzan y dan vueltas. Yo lo he hecho y es muy divertido. De niño lo he hecho. Comparado con las máquinas trilladoras que hasta hacen luego los haces y separan la paja con una aventadora mecánica. Evidentemente, con muy poca gente se obtienen cosechas enormes, mucho mayores. Sí, pero el ser labrador, el ser agricultor, no era solamente una producción, no era solamente una profesión con resultados económicos, capitales. Era un estilo de vida. Era una forma de vida. El campesino vivía de un cierto modo. Es evidente, por ejemplo, que los partidos marxistas hablaban todo el tiempo de obreros y campesinos. Durante la guerra civil se hablaba de obreros y campesinos. No se parecen nada a los obreros y los campesinos. El obrero industrial no se parece nada como tipo de vida, como forma humana al campesino. Esto era por razones políticas, pero era una violencia sobre la realidad. Pero el hecho es que las sociedades tenían una base estable del agricultor, del hombre de campo, que vive en el campo, que está cuidando la tierra, cultivando la tierra. El cultivo, la palabra cultura viene era la cultura del agri, la cultura del campo. Luego se habló de la cultura animi, la cultura del ánimo, del alma. La palabra cultura de la cual se abusa tanto ahora, se habla de la cultura de la violencia. Dios mío. Hay un disparate mayor, ¿no? Pues sí, se habla todo el tiempo de la cultura de la violencia. Bueno, pues bien, la cultura era la cultura del campo, la agricultura. Es la forma primaria de cultura. Y eso daba, no sé, una estabilidad. Evidentemente, el labriego tenía un tipo de vida de trabajo continuo, de atención, de cuidado, con la conciencia del azar, de que todo depende de que llueva o no llueva, de la sequía o del granizo, o de la inundación, de que la vida está expuesta a riesgos. Daba toda una instalación en la vida muy distinta y en gran parte el equilibrio de las sociedades modernas se ha alterado por el descenso justificado, por otras razones, justificado económicamente, por la forma de producción, por la creación de riqueza, con pocos medios, con pocas personas. Esto es evidente, ¿no? Pero claro, eso tiene una consecuencia muy importante, que es justamente la alteración de los modos de vida. Pero además, incluso en el hombre del campo, el agricultor, hay dos formas completamente distintas. Incluso sin salir de España tenemos las dos formas. Hay los que viven en el campo. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo vive el hombre del norte de España, evidentemente de Galicia hasta el País Vasco, que vive en el campo, vive en la aldea, vive en el caserío, o el hombre que vive en un pueblo que en cierto modo es una ciudad, aunque sea una pequeña ciudad, y va al campo a trabajar. Esto es completamente distinto. Ustedes piensen, por ejemplo, que en Castilla o en Andalucía se va al campo a trabajar. Es algo completamente distinto. Y hay una vida de un pueblo que es ya ciudad, que es más o menos una vida urbana en cierto modo, que no existe evidentemente en la aldea o en el caserío. Es otra cosa distinta. Lo cual produce tipos humanos y tipos de proyección de la vida profundamente distintos. Y evidentemente, claro está, un coeficiente distinto de lirismo, de prosaísmo, de poesía
o de monotonía, de cerrazón, de confinamiento, de reclusión en formas opresivas. Con lo cual se obtienen formas humanas, variedades humanas enormemente distintas, que dependen en parte de las ciudades, de su configuración, de su tamaño, de su estructura, y dependen también de la actitud, de cómo se vive en ellas, de cómo se vive, de la presión que se ejerce sobre ellas o no. Tomen ustedes un día como hoy, que es un día gris, oscuro, con niebla. Bueno, no es muy agradable, y llovizna encima. Sí, pero si ustedes van recorriendo un trozo de ciudad cualquiera, por fea que sea, y ejercen presión con sus ojos, aprietan las cosas con la mirada, verán ustedes cómo empieza a rezumar, a verter algo nuevo, a verter sentido. Y si ustedes se proyectan en ello, empiezan a descubrir en un barrio feo, gris, monótono, que no tiene atractivo particular, una posibilidad de lirismo que de otro modo no se encuentra. Quiero decir, por tanto, que el lirismo o el prosaísmo de las ciudades depende a partes iguales de la ciudad misma, de cómo está hecha, de cómo ha llegado a ser y de cómo es el hombre que vive en ella, de cómo imagina, de cómo se proyecta o de cómo se resigna pasivamente a la monotonía, a la prosa, a la opresión, a la falta de libertad y de imaginación. El próximo día vamos a hablar de otra potencia humana muy complicada también, el dinero.